Hey, ¿qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una clase más aquí, desde mi cocina. Estamos en mi cocina y estamos en el temazo de proporcionalidad. Y hoy vamos a aprender a resolver todo un clásico del teorema de Tales a partir de esta imagen que estáis viendo aquí, muy clásica para todos, con ese edificio, esa farola, bueno, se está viendo, ¿no? Bueno, pues si quieres aprender a resolver este clásico de ejercicio y deberías, no te muevas, toma papel y boli, porque empezamos. Pues sí, chavales, sí, estamos en el temazo de proporcionalidad y por eso os dejo ahí arriba cantidad de vídeos para que sigáis trabajando con las proporciones, con los porcentajes, la geometría. Tenéis ahí de todo para echar una tarde bastante entretenida. Hoy en concreto nos vamos a centrar en un clásico de ejercicio que es el de la resolución del teorema de Tales, que no es pues, probablemente tan mediático como el de Pitágoras. Tales lo utilizamos probablemente menos, pero tiene gran importancia. No pierdo más tiempo, ahí tenéis el ejercicio. Y ya veis que tenemos una imagen que se ve muy claro con un gran edificio y bueno, pues hay una farola, un poste de luz en el cual nos piden en concreto cuánto mide esa altura, la altura de esa farola. Eso es lo que nos están preguntando. Y veis que ahí hay unas medidas. Nos señalan que el edificio mide 18 metros de altura y luego me dan esas otras dos medidas de 24 metros y 15 metros. Seguro que te has encontrado alguna vez en la vida con un ejercicio así, una imagen parecida a esta y probablemente puede ser que sepa resolverla, pero por si acaso déjame que te voy a dar un par de consejitos para que lo resuelvas. Bueno, lo primero, ¿qué es eso qué es eso del teorema de Tales? Bueno, en concreto quiero que te fijes en los triángulos que estamos viendo ahí y probablemente tú, como yo, estés viendo dos triángulos. Ya veis que ahí hay uno chiquitito que lo he marcado así como un poco en rosita, lo estáis viendo, ese chiquitito, y por encima de él vamos a decir que hay otro mucho más grande que es ese azul, ¿vale? Lo estás viendo ahora mismo, estáis viendo los dos triángulos. Se ve todo mucho mejor si en esta segunda imagen esos dos triángulos los separamos. El rosita pequeñín y el grande azul. Los estás viendo ahora probablemente mucho mejor, mucho más claros separados los dos, ¿verdad? La cuestión es que esos dos triángulos están en posición de Tales. ¿Cuándo dos triángulos están en posición de Tales? Pues hay varios criterios. A mí el que más me gusta para fijarme en ello es cuando te fijas que comparten un ángulo. ¿Veis ese ángulo de la punta que es muy fácil identificar que lo comparten los dos triángulos? ¿Verdad que sí? Lo estamos viendo claramente. Y además se tiene que cumplir otra cosa muy importante y es que esos dos triángulos tengan dos lados en paralelo. Ya veis que esos dos lados, en concreto el de la altura del edificio y el de la altura de la farola, son absolutamente paralelos. ¿Ves que te los estoy marcando ahí en verde? Cuando se cumplen esos dos criterios, es decir, ángulo en común, dos lados paralelos, decimos que los triángulos están en posición de Tales y que por tanto van a cumplir el teorema de Tales y que por tanto sus lados son proporcionales. Efectivamente, son proporcionales. Y en el momento en el cual podemos decir de esos dos triángulos que sus lados son proporcionales, nos va a resultar muy sencillo calcular cuál es ese valor de la altura de la farola al que hemos llamado X. Vale, mira, yo te voy a pedir una cosa, y es que en esos dos triángulos que tenemos ahí separados, les pongas las medidas. Sí, que te lleves esas medidas que estás viendo ahí, te las lleves ahí abajo y las escribas, las dibujes. Es un truco muy importante. ¿Por qué? Porque muy habitualmente en esa imagen puede ser que ya lo veas todo, ¿vale? Eres un fenómeno, ¿vale? Pero puede ser que no lo veas tan claro. Cuando te llevas las medidas ahí, todo se ve como mucho más cristalino. Bueno, pues ya veis que la altura del edificio, lo sabíamos, mide 18 centímetros. Ya veis que para ese triángulo grande azul, todo lo que es la base mide 24, efectivamente lo estáis viendo. Vamos al pequeño, al rosita, y en él ya estás viendo que la medida de la altura de la farola, esa la desconocíamos, la llamamos X, y cuidado, porque la de la base, ojito, que no es 24, no es 15, es 24 menos 15, es decir, es 9. ¿Verdad que ahí lo ves mucho más claro? Bien, pues una vez tienes establecidos los cuatro lados que están interviniendo en los dos triángulos, si te das cuenta, como es habitual en toda proporción, hay cuatro medidas que están interviniendo y tú conoces de ellas 3. Te falta una por calcular, esa X que tenemos. Y claro, todos recordáis que es una proporción. Una proporción es la igualdad entre dos fracciones, es decir, es
A partido de B igual a C partido de D. Eso es una proporción. Y esto corresponde con los 4 lados que tenemos ahí en nuestros 2 triángulos. Bien, vamos a ver quién es cada uno. Pero para eso yo te recomiendo, aunque seguro que lo estás viendo, que establezcas, que te des cuenta de quién es proporcional a quién, qué lado, vamos a decir, es su familia, de quién es familia, cuál es su vecino. Bueno, pues ese que te estoy marcando en verde, el grande de 18, obviamente va a ser proporcional a X. Es su familia, es su vecino. Del mismo modo que ese de 24, la base, que te lo he marcado ahí en rojito, obviamente es el que es proporcional al de 9. Bueno, pues acabamos de decir la proporción, la acabamos de decir tal cual. Esos números son los que nos vamos a llevar así tal cual. Y yo además, en esta proporción, te recomiendo, aunque no es obligatorio, pero yo te recomiendo que pienses que es de lado grande, ese de triángulo grande, y que este es de pequeño. Y que del mismo modo este sea de grande y este sea de triángulo pequeño. Se pueden establecer otras proporciones, pero a mí esa es la que mejor me funciona. ¿Vale? Pues bueno, si me fijo en el triángulo grande y empiezo por ese lado que veo marcado en verde, pues mide 18. ¿Vale? 18 partido de su vecino, su lado proporcional. ¿Quién es ese? Obviamente, la medida de la farola. X. Y eso, por tanto, tal y como me dice la proporción, tendrá que ser proporcional, tendrá que ser igual a los otros 2 lados. La base del grande, veis ahí que es 24, partido la base del pequeño, que ya habéis visto ahí, lo tenéis ahí, que mide 9. Fenómeno, fenómena, acabas de establecer la proporción. Y esto tú ya lo sabes resolver más que de sobra. Pero antes de que lo vayamos a resolver, déjame que te dé el tip del día. Ese consejo que te doy en cada uno de mis vídeos y que en un momento determinado te puede salvar la vida. O a lo mejor no tanto, pero un poquillo sí. Bueno, ya veis que lo que dice el tip del día es precisamente ilustra lo que acabamos de hacer así. Y precisamente lo estamos tapando. Y es que cuando a lo mejor en el teorema de Tales yo siempre te recomiendo que dibujes esos 2 triángulos aparte y que en esos 2 triángulos aparte les pongas las medidas, ¿vale? No te fijes en la imagen conjunta, en la colectiva, no, en la de los 2 triángulos separados. Y ya con esas medidas te va a resultar súper sencillo establecer la proporción. Quédate con el consejo que te va a venir de escándalo, ¿de acuerdo? Bien, pues nosotros ya mandamos ahí que desaparezca el consejo del día y vamos a resolver esta proporción. Y recordad que esas proporciones se resuelven multiplicando en cruz, es decir, esto por esto es igual a esto por esto. Y si tú lo haces directamente, que probablemente tengas más que de sobra capacidad para hacerlo, puedes despejar directamente que X es igual a 18 por 9 partido de 24. Esto probablemente tú lo tengas que hacer a manita. 18 por 9, pues que me da 162, y 162 entre 24, pero si tú puedes usar la calculadora, verás que te da directamente 6,75 metros. Y esto ya es la medida de la altura de esa farola que acabamos de incorporar al dibujo individual, al de los 2 triángulos y al colectivo. Bien, ¿lo hemos entendido? Bien, pero no te vayas, porque como en todos mis vídeos, es el momento de la recomendación musical del día. Ese temazo que te dejo en cada uno de mis vídeos para que escuches, mientras, durante, antes, después, que estés viendo uno de estos vídeos. Bueno, pues el temazo de hoy es de un artista que se llama Zara Larsson y te dejo ahí un temazo que te va a cargar las pilas a tope que se llama Can't Tame Her. Seguro que te va a gustar, seguro que te va a encantar para que escuches mientras estás haciendo matemáticas. Bien, pues nosotros nos vamos a despedir. Espero que hayas escuchado a Zara Larsson. Nos tenemos que despedir, pero déjame que antes te deje el ejercicio reto. Ahí te dejo otra imagen con otro problema clásico de proporciones para aplicar el teorema de Tales, muy parecido a este que acabamos de hacer. Nada, muy sencillo, ¿vale? Para que calcules esa altura desconocida. Te lo dejo ahí, resuélvelo y me dejas en comentarios cuánto te ha dado esa altura. Una vez hecho yo te contestaré, por supuesto, yo contesto siempre, ¿vale? Y después no deberías dejar de darle a ese circulillo que nos viene muy bien, porque cada vez estamos siendo más aquí en Matemáticas desde la Cocina. Y por último, una vez hecho, ¿qué mejor tienes que hacer en la vida que tragarte este otro ejercicio del teorema de Tales más complicado que te va a venir súper bien para seguir profundizando? Así que nos vemos en la siguiente clase. Adiós.